¿Qué es neurona? Es una célula nerviosa principal altamente especializada cuya función principal es generar señales eléctricas. La agrupación de las neuronas forma la sustancia gris del sistema nervioso central. También se la encuentra en los ganglios del sistema nervioso periférico. Partes de la neurona. El cuerpo celular constituye el centro funcional y metabólico de la neurona y contiene tres organelos fundamentales: el núcleo celular, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Tenemos a las dendritas. Son arborizaciones del cuerpo celular que desempeñan el papel de zona receptora principal de la neurona. El axón, proceso tubular que puede alcanzar las distancias considerables, actúa como la unidad conductiva de la neurona. Cuando los axones son gruesos, están rodeados por una vaina aislante, la mielina, provista por las células de Schwann en la periférica y por la oligodendroglia en el sistema nervioso central. La vaina de mielina es esencial para la conducción de alta velocidad y se halla interrumpida en los nervios periféricos a intervalos regulares por los nodos de Ranvier. Las terminaciones axónicas o sinápticas constituyen los elementos de transmisión de la neurona. A través de ellas, una neurona contacta y transmite información a la zona receptiva de otra neurona o de la célula efectora. El cuerpo neuronal se clasifica en tres grupos unipolares. Se encuentran en invertebrados y presentan un único proceso que da origen a varias ramas. Estas ramas desempeñan la función de axón o de dendritas. En mamíferos, la neurona sensorial primaria de los ganglios de las raíces dorsales es una variante de la neurona unipolar llamada pseudonipolar, porque da origen a dos ramas funcionales, una periférica o dendrítica y otra central que constituye las raíces dorsales de los nervios espinales. Las bipolares son de soma ovoide con dos procesos, periférico y central, ejemplo, las neuronas bipolares de la retina. Las multipolares, predominantes en el sistema nervioso central de los mamíferos, presentan arborizaciones dendríticas y un solo axón. Estas arborizaciones dendríticas pueden emerger en todas las direcciones del cuerpo axonal, como por ejemplo las células piramidales de la corteza cerebral, las motoneuronas espinales, las células de Purkinje del cerebelo. Definición de sinapsis. Las neuronas son unidades especializadas en la generación y conducción de las señales nerviosas. Reciben y emiten mensajes neuronales a través de sitios de unión anatómicamente diferenciados llamados sinapsis. Tipos de sinapsis. Sinapsis química. Utilizan mediadores químicos, neurotransmisores. Son los más frecuentes en nuestro organismo. Son unidireccionales y con hendidura amplia. Sinapsis eléctrica. Son bidireccionales y menos frecuentes. Sinapsis mixtas. Son más escasas, tienen dentro del punto de contacto dos zonas, unas químicas y otras eléctricas. Potencial de la membrana en reposo. Mientras una neurona no esté enviando una señal, se dice que está en reposo. Al estar en reposo, su interior es negativo con relación al exterior. Aunque las concentraciones de los diferentes iones tratan de balancearse a ambos lados de la membrana, no lo logran, debido a que la membrana celular solo deja pasar algunos iones a través de sus canales. En el estado de reposo, los iones de potasio pueden atravesar fácilmente la membrana, mientras que para los iones de cloro y de sodio es más difícil pasar. Las moléculas proteicas cargadas negativamente en el interior de la neurona no pueden atravesar la membrana. Además de estos canales selectivos, existe una bomba que utiliza energía para sacar 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio, que bombea al interior de la neurona. Finalmente, cuando estas fuerzas se balancean y se mide la diferencia entre el voltaje del interior y el del exterior de la célula, se obtiene el potencial de reposo. El potencial de la membrana en reposo de una neurona es de aproximadamente menos 70 milivoltios, es decir, que el interior de la neurona tiene 70 milivoltios, menos que el exterior. En el estado de reposo hay relativamente más iones de sodio
en el exterior de la neurona y más iones de potasio en su interior. El potencial de acción es una explosión de actividad eléctrica creado por una corriente despolarizadora. Eso significa que un evento estímulo hace que el potencial de reposo llegue a 0 milivoltios. Cuando la despolarización alcanza cerca de menos 55 milivoltios, la neurona lanza un potencial de acción. Este es el umbral. Si la neurona no alcanza este umbral crítico, no se producirá el potencial de acción. De igual forma, cuando se alcanza el umbral, siempre se produce un potencial de acción estándar. Para cualquier neurona, dada el potencial de acción, es siempre el mismo. No existen potenciales grandes o pequeños en una neurona. Todos los potenciales son iguales. Por lo tanto, la neurona o no alcanza el umbral o se produce un potencial de acción completo. Esto es el principio del todo o nada. La causa del potencial de acción es el intercambio de iones a través de la membrana celular. Primero, un estímulo abre los canales de sodio. Dado que hay algunos iones de sodio en el exterior y en el interior de la neurona es negativo con relación al exterior. Los iones de sodio entran rápidamente a la neurona. Recuerda que el sodio tiene una carga positiva, así que las neuronas se vuelven más positivas y empieza a despolarizarse. Los canales de potasio se demoran un poco más en abrirse. Una vez abiertos el potasio, sale rápidamente de la célula, revirtiendo la despolarización. Más o menos en este momento, los canales de sodio empiezan a cerrarse, logrando que el potencial de acción vuelva a menos 70 milivoltios, que sería la repolarización. En realidad, el potencial de acción va más allá de menos 70 milivoltios, la hiperpolarización, debido a que los canales de potasio se quedan abiertos un poco más. Gradualmente, las concentraciones de iones regresarán a los niveles de reposo y la célula vuelve a menos 70 milivoltios. Una sinapsis eléctrica es aquella en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor, como la sinapsis química, sino por el paso de iones de una célula a otra, a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en conexiones en células estrechamente adheridas. La sinapsis eléctrica tiene tres ventajas muy importantes. Uno, las sinapsis eléctricas poseen una transmisión bidireccional de los potenciales de acción. En cambio, la sinapsis química solo posee la comunicación correccional. 2. En la sinapsis eléctrica hay una sincronización en la actividad neuronal, lo cual hace posible una coordinada acción entre ellas. 3. La comunicación es más rápida en las sinapsis eléctricas que en las químicas, debido a que los potenciales de acción pasan a través del canal proteico directamente sin necesidad de la liberación de neurotransmisores. Química. La sinapsis química se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio de unos 20-30 nanómetros, la llamada hendidura sináptica. La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso y se produce mediante procesos muy rápidos de secreción celular. En el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica, que cuando llega potencial de acción se produce una entrada de iones de calcio a través de los canales de calcio dependiendo de voltajes. Los iones de calcio inician una cascada de reacciones que terminan haciendo que la membrana vesicular se fusione con la membrana presináptica, liberando su contenido a la hendidura sináptica. Los receptores del lado opuesto de la hendidura se unen a los neurotransmisores y fuerza la apertura de los canales iónicos cercanos de la membrana postsináptica, haciendo que los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de membrana local. El resultado es excitador en caso de flujos de despolarización o inhibitorio.
en caso de flujos de hiperpolarización. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibidora deben del tipo o tipos de iones que se canalizan en los flujos de postsinápticos, que a su vez es función del tipo de receptores y neurotransmisores que invierten en la sinapsis. Epilepsia. Es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones se asocian con descargas eléctricas masivas en el cerebro. Los mecanismos son poco entendidos, al menos los mecanismos a nivel celular se caracterizan por hiperexcitabilidad de poblaciones neuronales. Por eso se ha hipotetizado que un déficit en la transmisión sináptica inhibidora en el cerebro puede contribuir a la generación y a la expansión de las convulsiones. El mayor neurotransmisor inhibidor en el cerebro es el GABA y le sigue la glicina. Se ha evidenciado que drogas antiepilépticas aumentan los niveles de GABA en el sistema nervioso central. Las crisis epilépticas por lo general empiezan entre los 5 y 20 años y en mayores adultos de 60 años, pero estas convulsiones suceden a cualquier edad. Puede haber un antecedente familiar de convulsiones o epilepsia. Tratamiento. No existe una cura para la epilepsia. El tratamiento incluye tomar medicinas, cambios en el estilo de vida y en ocasiones cirugía. Cuando los medicamentos no funcionan bien, la cirugía o los dispositivos implantados, como los estimuladores vagales, pueden ayudar. Las dietas especiales pueden ayudar a ciertos niños epilépticos. Síntomas. Varían de una persona a otra. Algunas personas pueden tener simples episodios de ausencias, otros tienen pérdida de conocimiento y temblores violentos. El tipo de convulsión o crisis epiléptica depende de la parte del cerebro afectada. La mayoría de las veces, la convulsión es similar a la anterior. Algunas personas con epilepsia tienen una sensación extraña antes de cada convulsión. Estas sensaciones pueden ser hormigueo, sentir un olor que no existe o cambios emocionales. Ausencias típicas, episodios de ausencia, convulsiones tónico-clónicas generalizadas que involucran todo el cuerpo e incluyen aura, rigidez muscular y pérdida de la lucidez mental. Convulsiones parciales, puede incluir cualquiera de los síntomas anteriores. Pruebas y exámenes. Un examen físico. En ese examen comprende una evaluación detallada del cerebro y del sistema nervioso. Un electroencefalograma para revisar la actividad eléctrica en el cerebro. Con frecuencia se hace una tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza para encontrar la causa y localización del problema en el cerebro. Epilepsia es un trastorno cerebral que generalmente está hecha por descargas eléctricas. El neurotransmisor afectado es el GABA. Entre los síntomas tenemos las convulsiones, episodios de ausencia, pérdida de conocimiento, temblores violentos, hormigueo, olores que no existen y cambios emocionales. Entre las pruebas o exámenes tenemos la evaluación detallada del cerebro, la evaluación del sistema nervioso, electroencefalogramas, tomografías, resonancia magnética. Entre el tratamiento, no existe cura, pero sí hay medicamentos que pueden ayudar. Un cambio de estilo de vida sería muy aconsejable, cirugía, dispositivos implantados, estimuladores vagales y una dieta para niños que tengan epilepsia. Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no reproducen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos, por la mayoría no pueden darse entre miembros de la misma familia. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo, y luego afectan a ambos lados. Algunos son temblor en las manos, brazos, piernas, mandíbula y en la cara, rigidez en los brazos, piernas y en el tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades para caminar
y hacer labores simples, como también pueden tener problemas como la depresión, trastornos de sueño o dificultades para masticar, tragar. Esto se da mayormente en personas de 60 años o quizá menos y más en hombres que en mujeres.